Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, un programa de enseñanza conforme a la profecía bíblica para los tiempos de hoy. Hace 2019 años Jesucristo vino a la tierra. Él vino a enseñar misterios, secretos guardados en el corazón de Dios. Y Dios estableció el tiempo para el hombre en la tierra. Dios conoce el final desde el principio. Por eso Dios estableció la profecía que hablaba del futuro. Estamos viviendo una generación del cumplimiento de la profecía. Para los tiempos que estamos viviendo en esta generación del siglo XXI, estamos viendo el cumplimiento de la profecía que habla de la corrupción en el hombre. En la medida que ha avanzado el tiempo, el hombre se ha corrompido cada día más. La corrupción tiene que ver con la naturaleza pecaminosa del hombre. Desde que Adán y Eva pecaron, comenzó todo un proceso para la corrupción. La corrupción que tiene que ver con la vida espiritual, con la vida mental, lo que piensan las personas, con la vida física, las enfermedades. Hoy como nunca estamos viendo cómo hay enfermedades diversas. Estamos viendo la corrupción económica, las personas llenas de codicia, de avaricia, amor al dinero. Estamos viendo la violencia debido a la corrupción, porque están en pos del dinero de otro. Y se establece entonces la violencia en la tierra. Todo eso está señalado en la Biblia, la palabra de Dios, que es la palabra profética. Por eso debemos escudriñar la Biblia y saber el tiempo que nos corresponde vivir. La Biblia es una lámpara que nos va alumbrando, no es un libro religioso, no, es un manual de vida para todo ser humano en la tierra, porque Dios creó al ser humano. Dios estableció luz a través de su palabra, porque desde que Adán y Eva pecaron, entraron las tinieblas, entró la corrupción. La corrupción es la degradación misma del hombre, es la pudrición que hay en todos los aspectos de la vida humana, y esto es porque no hay vida de Dios, hay muerte espiritual. Cuando Adán y Eva pecaron, siguieron viviendo físicamente, pero espiritualmente habían muerto. La muerte espiritual es corrupción, empieza el proceso de corrupción y hay diferentes grados de corrupción, diferentes niveles de corrupción. Por eso debemos ir a la enseñanza de la Biblia, la palabra de Dios. Hoy estamos viviendo tiempos de alta corrupción en el ser humano. Por eso los medios de la comunicación están hablando de todo lo que está pasando en ciudades y naciones con respecto a la naturaleza del hombre lleno de maldad. Hombres perversos. La maldad está siempre a la orden del día. Todo esto está señalado en la profecía dada por Jesucristo. La Biblia nos habla acerca de la corrupción en el capítulo 14 del Salmo, un salmo que habla de la corrupción debido a la necedad del hombre. ¿Por qué la necedad del hombre? Porque se está predicando el Evangelio desde hace 2019 años. Jesucristo dio nacimiento a la iglesia para predicar el evangelio del reino de Dios, que puede cambiar la naturaleza de la corrupción a una naturaleza divina, a una naturaleza como la de Cristo mismo. Eso es lo que representa Cristo. Cuando Cristo llega a una persona, la naturaleza, esa naturaleza de pecaminosidad que hemos heredado de Adán y Eva, que nos está llevando a la corrupción, puede cambiar solamente por Cristo. Se predica el Evangelio, pero las personas que rechazan a Jesucristo, rechazan el Evangelio, la Biblia dice, son personas necias, porque es el único
camino a la bendición de Dios. Dios envió la bendición del cielo en la persona humana de Jesucristo. Cristo vino a la tierra, cumplió el propósito de destruir al causante de todos los males, a Satanás, el diablo. Satanás ya fue derrotado, es un poder destruido por Jesucristo. Cristo resucitó de los muertos y mandó a la iglesia, hombres y mujeres, a predicar la vida resucitada de Jesucristo. De otra manera, a predicar la victoria de Jesucristo sobre el pecado, sobre la muerte eterna, sobre el diablo mismo. Por eso Jesucristo nos ha dado poder y autoridad para echar fuera demonios, sanar a los enfermos. Y Jesucristo dijo que tendríamos batallas aquí en la tierra porque los demonios están en la tierra. Por eso tenemos que entender de que en Jesucristo hay un cambio de naturaleza, un cambio de pensamiento, un nuevo estilo de vida. Pero cuando las personas no quieren aceptar la única salvación que tiene el hombre en la tierra, que es Jesucristo, la Biblia le llama necio. Dice el capítulo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, el necio niega la salvación de Dios, niega al Dios que nos ama, al Dios creador del hombre, niega a Jesucristo, niega al Evangelio, niega a la Biblia. No quiere nada con las cosas de Dios porque está atrapado por el diablo en el engaño y la mentira. Satanás es mentiroso, padre de mentira, y se ha dedicado a engañar al mundo entero. Por eso se predica el Evangelio, para que las personas salgan de las tinieblas, salgan de la ignorancia y entren a la sabiduría de Dios. Porque Dios da sabiduría por medio de su palabra. Así que aquí dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, aquí está la palabra corromper, se han corrompido, hacen obras abominables, tal como las estamos conociendo al tiempo de hoy a través de los medios de comunicación. No hay quien haga el bien. Desde Adán y Eva, que comenzó la vida pecaminosa en la tierra, se ha ido incrementando hasta hoy, siglo XXI. Por eso hay tanta maldad. Jesucristo habló de los tiempos de hoy. Dice el versículo 2, Jehová, Dios, miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, sobre la creación de la tierra, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Hay alguien que quiera creer en el Evangelio de Jesucristo y quiera acercarse al Dios que nos ama? Dios anda buscando al perdido. A esto vino Jesucristo. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Al hombre, el término hombre significa varón y mujer. Es el término de lo humano. Así que Jesucristo vino a buscar al ser humano a la tierra que se había perdido debido al pecado original que cometió Adán y Eva. Por eso la carta de los Romanos, en el capítulo 5, versículo 12, dice la Escritura que por el pecado de un hombre, por el pecado de Adán, entró la muerte espiritual, la muerte eterna, entró la corrupción, porque corrupción es muerte espiritual, no hay vida. Jesucristo enseñó que solamente Él era la vida y Jesucristo dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Cuando una persona no tiene la vida de Dios que se da por medio de Jesucristo, va en un camino de degradación de su vida espiritual, su vida emocional, su vida mental, su vida física, su vida financiera, su vida social. Todo aspecto de su vida se va degradando. Esta es la corrupción. Así que la corrupción tiene que ver con la naturaleza propia del ser humano.
El versículo 3 dice la Escritura: todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que así está escrito en la Biblia, la palabra de Dios, acerca de la naturaleza de la corrupción en el hombre. El hombre se ha corrompido y debido a la corrupción en el hombre ha traído maldición al planeta Tierra, porque el pecado trae maldición. Así que por eso Dios estableció juicio para detener el avance de la corrupción, el avance de toda maldad en la tierra. Debemos conocer todo ello. El ejemplo lo tenemos cuando Jesucristo enseñó de los últimos tiempos. En el Evangelio de Lucas, Jesucristo habló de los tiempos de hoy. En Lucas capítulo 17, versículo 26, Jesucristo dijo: como fue en los días de Noé, tiempos tales como los que estamos viviendo hoy, como en los días de Noé, tiempos del diluvio, así también será en los días del Hijo del Hombre. Aquí se refiere a la segunda venida de Cristo. Cristo está pronto a regresar. Si estamos viendo alta corrupción, esto mismo sucedió en los tiempos de Noé. Por lo tanto, estamos pronto a ver el retorno de Jesucristo al planeta Tierra, el único que puede traer paz y justicia a las naciones de la tierra. El hombre busca paz, el hombre busca justicia, el hombre busca todo bienestar en la tierra. Todo esto se dará en el gobierno del Señor Jesucristo en la tierra, porque la tierra fue creada para Jesucristo y Cristo la reinará. Mientras tanto, Jesucristo está manifestándose por medio de la predicación del Evangelio que la iglesia está haciendo aquí en la tierra, pero termina el cumplimiento de la iglesia y empieza el gobierno de Jesucristo, pero previamente habrá un juicio. La Biblia habla de gran tribulación. Habrá gran tribulación en el planeta Tierra, cual nunca hubo. Y aquí Jesucristo está dando ejemplos de lo que va a acontecer, tal como sucedió en los tiempos de Noé. Vino el juicio del diluvio. Pero también dice aquí que también serían los días como los de Lot. Lot, el sobrino de Abraham. Lot vivía en una ciudad llamada Sodoma. Lot era el único hombre justo en una ciudad corrompida, en una ciudad pervertida, en una ciudad degenerada. Era una ciudad próspera, pero de ociosidad y de corrupción. Por lo tanto, Dios mandó juicio sobre Sodoma, sobre Gomorra, sobre otras ciudades alrededor, debido a la corrupción del ser humano. Pero Dios siempre que envía juicio, saca a los justos. En el tiempo del diluvio sacó a Noé y a toda su familia. En los tiempos de Sodoma y Gomorra sacó a Lot junto con su familia. Por eso Jesucristo dijo en Lucas 17:28, asimismo como sucedió en los días de Lot, ellos comían, bebían, compraban, vendían, estaban desatendidos de los tiempos, disfrutaban lo que tenían porque eran tiempos de prosperidad, habían recursos y por lo tanto muchas fiestas, mucha disensión, había mucha perversión en todo ello. Y dijo Jesucristo, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquí están hablando la palabra de Dios de dos tipos de juicios
tales como ya sucedieron, volverá a suceder en el tiempo de la gran tribulación. Jesucristo mismo dijo: habrá gran tribulación en la tierra, cual nunca ha habido. No se compara lo que va a suceder en el tiempo de la gran tribulación con lo que ya sucedió. Por eso la iglesia está predicando el Evangelio de Jesucristo hoy. Es la voz profética de Dios en la tierra. Es la voz profética que dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amigo, amiga, tú tienes la oportunidad de acercarte a Dios, el Dios que te creó, el Dios que creó tu familia, el Dios que por su misericordia te tiene en vida. Dios hace salir su sol tanto para buenos y malos en una ciudad. Por su misericordia no hemos sido consumidos cuando hay tanto pecado en la tierra. Por la misericordia de Dios vivimos. Hay que arrepentirse de todo pecado a tiempo, porque si una persona llega a morir en su pecado, se va a la condenación eterna, a la corrupción eterna. Esto está señalado en la palabra de Dios. Jesucristo enseñó de lo que sucede en el infierno, donde el gusano nunca muere, el gusano de la carne nunca muere, dice la Escritura, y hay siempre fuego eterno allí. Así que Jesucristo fue quien habló del infierno, no es la religión, no es el hombre, fue Jesucristo. Por eso se predica el Evangelio, para que las personas se arrepientan de todo pecado, cualquier tipo de pecado. El hombre puede tomar la decisión para arrepentirse y aceptar a Jesucristo y venir a la salvación de vida eterna y empezar un nuevo estilo de vida a partir del momento del arrepentimiento. Así que Dios nos da oportunidades en todo tipo de edad, en cualquier condición que estemos. Dios está de por medio en la salvación para el ser humano. Hoy se está predicando el Evangelio por parte de la iglesia, hombres y mujeres que están hablando de Jesucristo. Es lo que hacemos en este programa, hablar de Jesucristo, y estamos por eso convocando a un ayuno de 3 días para destruir fortalezas de corrupción en el ser humano. El diablo es el que está trabajando donde hay pecado, es el que está ocasionando mucha maldad en el hombre en la tierra. Detrás de la violencia, detrás de la muerte, detrás de todo lo que estamos conociendo en la maldad del hombre, están los espíritus malos o los demonios o espíritus inmundos que están perturbando la forma de pensar de un ser humano, que están atacando sus emociones, sus sentimientos, que están atrapando al ser humano en su voluntad para que ejecuten la voluntad de Satanás. El diablo está en la tierra para hurtar, matar y destruir. Son las enseñanzas de Jesucristo, pero Cristo dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Amigo, amiga, arrepiéntete de todo pecado, acepta a Jesucristo y empieza una vida nueva, porque Dios no hace diferencia de personas. Dios ha creado a todo ser humano en la tierra, pero el ser humano ha nacido en pecado, en una naturaleza de pecado, y hoy el grado de corrupción es alto en el ser humano, en nuestra sociedad, por los tiempos proféticos que estamos viviendo. La Biblia habla en Génesis, hablando de los tiempos de Noé. La Biblia dice que la tierra se corrompió en los tiempos de Noé. Dice el capítulo 6 de Génesis, dice aquí, versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y dice el versículo 11, y se corrompió la tierra delante
de Dios y estaba la tierra llena de violencia. La violencia es producto de la corrupción del ser humano. Así que la corrupción lleva a la violencia. Si en México y en cualquier nación se está hablando de violencia, es producto de la corrupción. Versículo 12 dice, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, versículo 13, he decidido el fin de todo ser. Cuando hay corrupción y violencia, lo que viene es juicio. Dios le dijo a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, a causa del ser humano, de esa naturaleza corrompida en el ser humano. Por eso está llena de violencia y Dios dice, he aquí que yo los destruiré junto con la tierra. Esto iba a suceder en los tiempos de Noé, pero dice la Biblia que Noé halló gracia delante de Dios y Dios estableció un plan de salvación como fue el arca, conocida como el arca de Noé, donde Noé y su familia y los animales de la tierra fueron salvos. Y después que Noé salió del arca, dice la Escritura, aquí en el capítulo 9, versículo 1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo Dios, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. O sea que la tierra fue nuevamente poblada con otro tipo de personas de la descendencia misma de Noé después del diluvio. Pero fueron las mismas palabras que le dijo Dios a Adán y a Eva. Sí, esa palabra se le había dado Dios a Adán y Eva. Pero de Adán y Eva, después del pecado, vino precisamente toda esa generación, la corrupción de la carne. Esa generación murió. Y luego el Señor empezó nuevamente aquí. Aunque Noé heredaba todavía ello. Tan es así que también cuando salió del arca, Noé se embriagó por esa herencia de maldición que traía en la carne. Por eso nadie puede quitar una herencia que tenemos en el ADN de nosotros. Fuimos ya establecidos en ese ADN de maldad. No hay nadie bueno en la tierra, está en el Nuevo Testamento. La Biblia dice que un día un joven llegó, un joven que tenía mucho dinero, llegó a el Señor Jesucristo y entonces le dijo al Señor Jesucristo, Maestro bueno. Bueno, le dijo Jesús. O le respondió Jesús, bueno solamente es Dios. El hombre no es bueno. No hay nadie bueno en la tierra. El único bueno es Dios. A esto vino Jesucristo, a reconciliarnos con Dios para convertirnos de la maldad a la bondad de Dios. Es un cambio de naturaleza y de esto habla precisamente el apóstol Pedro en la segunda carta, porque la salvación en Cristo, el recibir el Evangelio de Cristo, el convertirnos a Dios por medio de Cristo, porque el único camino de conversión o de salvación es Jesucristo. Pero la salvación tiene que ver con un cambio de naturaleza. Antes éramos de la naturaleza diabólica heredada de Adán y Eva por el pecado, pero pasamos a otra naturaleza, a la naturaleza de Dios. En Cristo Jesús. Pero solamente en Cristo. Solamente en Cristo hay ese cambio de naturaleza. Sí, por eso el pecado de Adán y Eva, digamos que trajo a toda la raza humana la naturaleza pecaminosa, ¿sí? Y todos los hombres, después de Adán y de Eva, todos hemos nacido así. Sí. Entonces, como dijo en Salmo 51, ¿no? En pecado me concibió mi madre. ¿Sí? Eso fue lo que dijo David. Entonces, David había pecado, entonces él hace o escribe este hermoso salmo que habla del arrepentimiento de Así es. el Ahora pecado. bien, todos los seres humanos, absolutamente todos, están
o estamos en Todos esa naturaleza. estamos Así nacemos, luchando. así nacemos todos, en esa naturaleza de pecado, de rebelión, de desobediencia, de independencia, que es lo que heredamos de Adán y Eva, el pecado original, porque con ese pecado se formó dentro del hombre esa naturaleza de pecado, y ahora pues todo el ser humano nace con esa naturaleza de pecado adentro, y por eso vino Cristo. Vino Cristo, el Padre lo envió, dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, ¿sí? Para pagar el precio de rescate por nosotros. Entonces, realmente no había salvación para el hombre. El hombre, llamamos hombre y mujer genérico, estaba totalmente separado de Dios para siempre, bajo la maldición, bajo la condenación. Y por eso Dios el Padre nos amó tanto y envió a Jesucristo a pagar un precio increíble de rescate por nosotros. Por eso el Señor Jesucristo vino en carne, ¿sí? Vino en un cuerpo de carne igual al de nosotros, pero sin la naturaleza pecaminosa. Y estando en ese cuerpo, nunca pecó, y entonces entregó ese cuerpo a la cruz, a Dios, para morir por nuestros pecados y con su sangre limpiarnos. Pero cuando estaba muriendo en la cruz del Calvario, Dios el Padre estaba imputando todos los pecados de nosotros a Cristo, para que Cristo en la cruz nos redimiera de esa naturaleza de pecado. Cristo la venció en la cruz del Calvario, y por eso todo el ser humano necesita a Jesucristo. Y no es que estemos hablando de religión, es que todo ser humano necesita la salvación que Dios está ofreciendo. Así que todos necesitamos al Señor, porque la única manera de ser salvos es mediante la sangre de Cristo. Allí Él derrotó completamente y destruyó a Satanás y todos sus demonios, pero también allí destruyó el hombre de pecado, a Satanás, la naturaleza del diablo, que nosotros nacemos desde el pecado de Adán y Eva. Así que todo ser humano necesita a Jesucristo. Esa es la salvación, que viene del cielo, que vino y dice la por Biblia, medio de por eso Cristo. dice la Biblia que no hay ningún nombre debajo del cielo dado a los hombres que solamente Jesucristo. Así es. Así es. Solamente en Jesucristo está la salvación de vida eterna. Cristo no es religión en el concepto mismo de lo que hemos conocido de las diferentes religiones que existen en el planeta Tierra, porque la religión es el hombre buscando a Dios o buscando su propio Dios. Es el concepto del hombre de Dios. El hombre ha hecho su propio Dios de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a lo que piensa, de acuerdo a sus criterios, de acuerdo al dominio de un pensamiento humano, hace su propio Dios. Y hemos conocido diversos dioses desde los tiempos antiguos. En México tenemos los dioses prehispánicos, los dioses que todavía se siguen estableciendo al tiempo de hoy. Han surgido tantas religiones como el budismo, el mismo Islam. ¿Sí? Estamos conociendo diversas religiones establecidas en la tierra, pero Cristo no es religión. Él vino a salvarnos de una condición pecaminosa, porque estábamos atrapados en esa naturaleza. Solamente en Cristo hay un cambio de mente, hay un cambio de la forma de hablar y de la forma de vivir. De otra manera, en Jesucristo se establece una relación con la vida resucitada de Él. Cristo resucitó. Por eso predicamos al Cristo resucitado y debemos establecer una relación con su vida resucitada. Por eso Jesucristo dejó al Espíritu Santo, que es el Espíritu de resurrección, para que conozcamos al Cristo que nos ama, al Cristo que nos salvó, el que dio su vida por nosotros para cambiarnos a un nuevo estilo de vida. Vino del cielo, por eso a partir de ese momento, vino de Dios.
todo viene de Dios, del cielo. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y Jesucristo dijo, tienen que comer de mí y beber de mí. Separados de mí, nada pueden hacer. Jesucristo dijo, yo soy la vid. Ustedes los seres humanos son pámpanos, y aquellos que se acercan a Dios, que son los que han creído en el Evangelio de Jesucristo, son los que están tomando de la vid, tomando de la vida eterna. Jesucristo dijo, separados de mí, un pámpano separado de la vid muere. Eso es corrupción. Por eso toda persona que está apartada de Cristo está viviendo una vida de dominio del enemigo en la maldad, pensamientos de maldad, está actuando en maldad. El diablo lo atormenta con la vida pecaminosa, con el pasado. El diablo lo está acusando de todo lo que está haciendo aquí en la tierra, y el hombre no sabe qué hacer. Por eso tenemos que aceptar a Jesucristo, porque Jesucristo es el único quien venció a Satanás en la cruz y nos puede seguir ayudando después que aceptamos a Jesucristo. Por eso tenemos que ser enseñados en la Biblia. Gracias al Espíritu Santo tenemos tanta enseñanza revelada, sobre todo para los tiempos que vivimos, que son tiempos proféticos. Saber el tiempo que nos está tocando vivir, porque las personas que no conocen la profecía, que no conocen al Cristo resucitado y no caminan con el Espíritu Santo, estarán en una confusión, como muchas personas viven en confusión. Muchas personas viven atemorizadas o aterrorizadas por los tiempos violentos que estamos viviendo. La maldad se ha ido incrementando y la Biblia lo señala para los tiempos de ahora. Vamos a leer lo que dice la Biblia para los tiempos de hoy en Segunda de Timoteo. En Segunda de Timoteo, el Espíritu Santo habla allí de los tiempos de hoy, siglo XXI que estamos viviendo. Los medios de comunicación están dando a conocer todo lo que está sucediendo en nuestras ciudades, en nuestros pueblos. En el capítulo 3 de Segunda de Timoteo, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Así dice el Espíritu Santo, tiempos peligrosos en los postreros días, en los últimos tiempos. Estamos viviendo ya esos tiempos. Son tiempos de la segunda venida de Jesucristo. Cristo está pronto a regresar. Por eso son tiempos peligrosos. Satanás sabe que ya le queda muy poco tiempo suelto en la tierra. Por eso él está atacando como nunca familias, ciudades y naciones enteras. Así que por eso la Biblia nos advierte de la peligrosidad en el ser humano aquí en la tierra. Por eso se predica el Evangelio a las personas, para que las personas pasen de ser personas malas a ser personas buenas. Es un cambio de naturaleza. Solamente Cristo lo puede hacer. Vamos a ver la naturaleza de maldad en el ser humano para los tiempos de hoy, versículos del 2 al 5. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, egoístas, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, impetuosos, traidores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Pues bien, si queremos conocer aspectos más definidos de lo que es la corrupción, aquí están de los versículos 2 al 5. Esto es corrupción. Y lo que es corrupción es la naturaleza de pecado, que la heredamos de Adán y Eva, el pecado original. Haz de cuenta que salió el espíritu de Dios de ellos y entró el espíritu del diablo y corrupción total. Entonces, ¿cómo el hombre
puede librarse de esto solamente a través de Cristo. Por Aquí, eso, por ejemplo, en Romanos, estamos predicando el Evangelio y estamos orando y ayunando para destruir fortalezas del enemigo sobre ciudades y naciones. En la cruz, Cristo destruyó completamente al hombre de pecado, la naturaleza de pecado del hombre. Por eso dice aquí en Romanos 8, por ejemplo, 18, dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne. Está hablando el apóstol Pablo acerca de la naturaleza de la carne, la naturaleza humana. En mi carne no mora o no habita o no vive el bien. Eso dice el Espíritu Santo a través de Pablo de la naturaleza de pecado. La naturaleza de carne, la naturaleza humana en que hemos nacido debido al pecado de Adán y Eva. Es la naturaleza pecaminosa. La corrupción, eso es corrupción. Eso es la corrupción. Sí. Porque de ahí sale todo el pecado. Dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí o que vive en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Gracias damos a Dios, el único que puede liberarnos del cuerpo de muerte, que es cuerpo de corrupción, es Jesucristo. Por eso estamos viendo hoy a través de las noticias. De esa naturaleza de pecado, de este cuerpo de muerte, o hombre de pecado, o hombre viejo, o hombre natural, Dios allí puso todos los pecados. O sea que de allí nacen todos los pecados, porque es la naturaleza demoníaca, la naturaleza del diablo. Sí, la Biblia habla de la concupiscencia de la carne, que es la que está causando de que el hombre se corrompa en mayor grado. Es una naturaleza de pecado. Existe solamente para pecar, para hacer lo malo. Esa es la corrupción. Por eso estamos viendo a través de los medios de comunicación diversos tipos de personas que tienen estudios, han estudiado en grandes universidades del país, fuera del país, se han educado grandemente y son personas corruptas. Han cultivado la mente, pero ¿de qué les ha servido? Se hablan de ideologías, que la ideología conservadora, que la ideología de los liberales, o la ideología de la derecha, de la ideología de la izquierda, o la ideología del capitalismo, o la ideología del socialismo, pero estamos viendo que en cualquier ideología, sea de un lado o de otro lado, hay corruptos. Hay corruptos acá, hay corruptos acá, hay corruptos en cualquier nivel. La corrupción tiene que ver con la naturaleza del ser humano. Nada tiene que ver el estudio universitario, nada tiene que ver la condición social, nada tiene que ver con la condición de ideologías. Cualquier persona puede caminar en cualquiera de estos aspectos de la vida humana y social, pero ser corruptos a menos que Jesucristo llegue a esa persona. Jesucristo vino a salvar personas, vino a rescatarnos de la naturaleza del enemigo y trasladarnos a su propia naturaleza. Esto lo entendió el apóstol Pedro, por eso Pedro hablaba de este cambio de naturaleza en la segunda carta de Pedro. Allí habla de una naturaleza divina. Pedro conoció de todo ello, fue un discípulo de Jesucristo y pasó por la experiencia. Un día Pedro le dijo al Señor Jesucristo: Señor, apártate de mí porque soy pecador. O sea, estaba convencido de esa naturaleza que estaba en el apóstol Pedro
cuando todavía estaba siendo discipulado. Bueno, y esta naturaleza de pecado, o demoníaca, o carnal, hombre viejo, ninguna religión te va a poder librar. No, una persona puede tener religión cristiana o no cristiana, vamos a llamar en esos términos, pero no es la religión la que nos va a ayudar. Puedes cultivar tu mente, pero ni eso, nada, porque está dentro del, ahora sí, del ser humano. Pero aquí dice, por ejemplo, Romanos 6, mira lo que aquí dice la Biblia. Sabiendo esto, o sea, que no se te olvide que nuestro viejo hombre, hombre de pecado, hombre malo, hombre maligno, fue crucificado juntamente con él, o sea, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Allí habla de la obra de Jesucristo en la cruz para cambiar esa naturaleza. Totalmente esa naturaleza. Allí se rompió la maldición del pecado. Por eso, los cristianos o cualquier persona que quiera vivir en su carne y darle rienda suelta a sus deseos impuros, está bajo maldición. Sí, el hombre por sí mismo no puede dominar. No puede por sí mismo, pues. Ningún ser humano puede dominar la concupiscencia, le llama la Biblia, o sea, los deseos inmoderados que tenemos propios en la carne. El mundo nos atrae, el mundo nos llama. Entonces somos atraídos por todo ello, deseamos aquello. Debemos tener un punto de defensa, y para esto vino Jesucristo para ayudarnos y ha dejado al Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo hay dones, el don de templanza. Por medio de la templanza o el dominio propio, yo puedo recibir la tentación del tentador, pero ahora tengo templanza, dominio propio. Dice la Biblia, cuando Satanás venga como un río, el Espíritu Santo levanta bandera de protección. Por eso necesitamos a Cristo y al Espíritu Santo. Necesitamos la palabra y la oración. Por eso estamos convocando a la oración y al ayuno para fortalecernos en el Señor, tal como lo dice Efesios 6:10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que debemos fortalecernos en Jesucristo y en el Espíritu Santo para los tiempos de hoy. Convocamos a este ayuno para destruir fortalezas que tienen que ver con la naturaleza humana, seamos cristianos o no cristianos. Todos necesitamos la ayuda de Dios. Así es. Dios nos ama, Dios quiere ayudarnos. Así que en estos 3 días tenemos la oportunidad de recibir la bendición de Dios. Si tú vas a participar de este ayuno, comunícate para tomar tus datos, tus nombres y llevarte en oración. Si quieres algún punto, alguna petición, tienes alguna petición de oración, háblanos también y estaremos orando por ti. Así que este es un ayuno de bendición. El ayuno es para buscar a Dios. Y cuando uno busca a Dios, uno tiene que arrepentirse de pecados. Uno tiene que confesar pecados a Dios y pedir perdón y ser lavados en la sangre de Cristo y renunciar a todas esas maldades. Y entonces dice que el ayuno, ese es el que Dios quiere, el que Dios ha establecido, es que se rompan totalmente esas ligaduras de maldad, de impiedad, que se rompa todo yugo y que se dé libertad y vida a los quebrantados. Así que si a ti te duele realmente haber pecado contra Dios y te vuelves a Él en ayuno y oración y con mucho dolor en tu corazón por haber pecado a Dios, te arrepientes, vas a obtener libertad. Entremos a esta bendición del Señor. Cada mes estamos convocando a un ayuno. Este ayuno es en contra de la corrupción. Necesitamos que el Señor intervenga en nuestras familias, en nuestros pueblos, en nuestras naciones. Él lo hará cuando nosotros se lo pedimos. De eso se trata la oración y el ayuno. Y si eres cristiano, pues realmente necesitas la cruz de Cristo para crucificar tu carne con todas sus pasiones y deseos engañosos. Invitamos a todos los que deseen participar de este ayuno de bendición, porque Dios está convocando a toda la humanidad en este tiempo de violencia, de muerte a volverse prematura, a Dios, acercarse de a Dios, corrupción,
a que se acerquen Y a cualquier problema que haya en casa también. Sí. Cualquier tipo de problema también para acercarse a Dios. Dios muestra su amor que aún siendo pecadores, dice la Escritura, Cristo murió por nosotros. Y hoy la iglesia en general, allá en cualquier ciudad, hay una predicación del Evangelio. Todos tenemos la oportunidad de oír de Jesucristo, creer en Jesucristo y vivir de acuerdo a las enseñanzas de Cristo Jesús. Por eso tenemos que acercarnos a Él. El Señor Jesucristo dijo: vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. Cualquiera que sea tu carga, amigo o amiga, cualquiera que sea tu problema, el único que puede resolver el problema de tu mente, el problema de tu alma, el problema físico de tu cuerpo, de cualquier órgano interno de tu cuerpo, de cualquier miembro de tu cuerpo, es el creador de tu cuerpo, el creador mismo de ti, el que creó tu espíritu, alma y cuerpo, Jesucristo. Él es el único que puede arreglar todo lo que está descompuesto. Por eso te invitamos para que en ese momento tú repitas una oración que mi esposo va a hacer y que le entregues tu vida y tu corazón a Jesucristo, y no nada más como Salvador, sino como Señor de tu vida. La palabra de Dios dice que al que recibe y ha creído en Jesucristo pasa a ser un hijo de Dios. Dios quiere de que todos se acerquen a Él, así que debemos por eso recibir a Jesucristo. En la carta a los Romanos, capítulo 10, habla de un acto de fe. Dice la Biblia en el versículo 8, 9 y 10 de Romanos 10, de que debemos creer. Tú has estado escuchando de Jesucristo para creer. Ahora, no solamente hay que creer, hay que confesar a Jesucristo como el Señor de la vida. Con nuestra boca hablamos para vida o condenación. Porque todo se hace con la declaración de boca. O sea, fuimos creados para hablar. Somos los únicos seres en la tierra que hablamos, porque Dios nos creó como Él. Él habla. Él habla, dice la Biblia en Proverbios, que de la boca de Dios viene la sabiduría. Necesitamos sabiduría para enfrentarnos a los problemas que ocasiona el enemigo. Por eso tenemos que declarar. Debemos declarar que Jesucristo es el Señor. Dice la Biblia que cuando declaramos que Jesucristo es el Señor, porque hemos creído que resucitó, pero lo declaramos con la boca que Él está vivo, que Él es el Señor, que Él ya venció a Satanás, que venció a la muerte, que Jesucristo, Él es el Señor de la tierra, de toda ciudad y de toda nación. Entonces los demonios oirán. Esta es la gran enseñanza de por qué tenemos que declarar, para que los demonios se sujeten, porque los demonios se sujetan a la palabra hablada. Que el que cree ha pasado de muerte a vida. Así es, por eso los demonios tienen que oír de una persona. La persona que declara a Jesucristo Señor y Salvador, los demonios lo sueltan y los demonios huyen. Esto es espiritual, nadie lo ve, pero la enseñanza de la palabra nos muestra cómo los espíritus se sujetaban a la palabra hablada. Jesucristo hablaba la palabra, echaba fuera demonios con la palabra, sanaba con la palabra. Hoy nosotros nos comunicamos con la palabra, nos comunicamos entre seres de la naturaleza humana, nos comunicamos para entendernos. Pero también los demonios oyen la palabra y se sujetan a la palabra, obedecen la palabra. Por eso debemos creer y debemos confesar. Yo te invito a que repitas esta declaración de fe. Repite: Señor Jesucristo, recibo la salvación que tú me das en este momento. Creo que resucitaste de los muertos y en este momento con mi boca te confieso, mi Señor, mi Salvador. Amén y amén. Si tú hiciste esta declaración con todo tu corazón, la Biblia dice que has pasado de la muerte eterna
a la vida eterna. Has pasado de un reino, del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. La salvación es un traslado espiritual de un reino a otro reino. Y tu naturaleza, la naturaleza de Cristo ha venido a ti. Ha cambiado esa naturaleza, por eso ahora tienes que seguir adelante. Si vas a servirle al Señor en la tierra, tienes que seguir adelante bajo la cobertura de una iglesia y de un pastor. Eso está enseñado en la Biblia. Jesucristo dejó 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero es el pastor quien dará cuenta del rebaño. Por eso, estudia la Biblia y sigue adelante. Gracias por habernos acompañado en estas enseñanzas que tienen que ver con la corrupción. El Señor nos ama y bueno, seguiremos orando y ayunando a favor de la familia. Gracias y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.